Buenos días compañeros, somos el grupo número 7 y vamos a hablar sobre el cultivo del sorgo, donde vamos a exponer varios temas que son de importancia, las cuales son el origen, importancia, la taxonomía, descripción botánica, el requerimiento nutritivo, ecología del cultivo, la tecnología de producción. Los integrantes del grupo son Dani Ronaldo Bacnistí, Reina Euxcané Pérez Argueta, Oliver Osvaldo Chitumul Hernández. Como primer punto vamos a hablar sobre una pequeña introducción, las cuales nos menciona varias generalidades del cultivo del sorgo. El sorgo es uno de los alimentos básicos para la población más pobre del mundo, que es también lo que padece una situación de mayor inseguridad alimentaria. Si vemos desde un punto de vista genético, este cultivo se adapta bien a los entornos agroecológicos cálidos y secos, en la que resulta muy difícil de cultivar para otros cereales alimentarios, que también son lugares que sufren frecuentes sequías. En muchas de estas zonas agroecológicas el cultivo del sorgo cumple una doble finalidad, ya que tanto el grano como la paja se les conoce como un alto valor, y en muchas zonas del mundo en desarrollo la paja representa hasta el 50% del valor de la cosecha, especialmente en los años de sequía. Alrededor del 90% de la superficie dedicada al cultivo del sorgo y el 70% de la producción también corresponde a los países en desarrollo, tanto como Asia como África. Aportan el 25 y 30% de la producción mundial. En su mayor parte el cultivo del sorgo se realiza en pequeñas explotaciones agrícolas familiares que practican una agricultura de subsistencia. En África predomina un sistema de cultivo extensivo, de baja productividad y escaso en insumos. Generalmente la producción es más de semillas mejoradas en los dos continentes. El sorgo se destina principalmente en la alimentación humana, a diferencia de lo que sucede en los países en desarrollo. La casi totalidad de la producción se utiliza como para pienso. Las diferencias entre países en desarrollo, las cuales son productores de sorgo para la alimentación humana, y países de desarrollo productores de sorgo para pienso, siguen una línea general, pero no se cumple en todos los casos. En algunos países en desarrollo, como América Latina y el Caribe, como por ejemplo México y Argentina, son importantes productores de sorgo para los mercados de pienso. Los países del Grupo 1, principalmente Asia y África, utilizan el sorgo como alimento. Por lo general practican sistemas de cultivo tradicionales y los rendimientos son inferiores a 1 tonelada por hectárea. Pueden oscilar fuertemente de uno a otro año. Los países del Grupo 2, países desarrollados y algunos países en desarrollo, proceden el sorgo con fines de comercialización y lo destinan en su mayor parte a la alimentación del ganado. Aplican sistemas de cultivos modernos y ellos permite obtener unos rendimientos entre 3 y 5 toneladas por hectárea. Ahorita vamos a hablar sobre lo que es el origen del sorgo. Los primeros informes
demuestran que el sorgo existió en la India en el siglo I después de Cristo, y las escrituras que los describen que se hallaron en las ruinas de Asiria de 700 años antes de Cristo. Pero sin embargo, el sorgo quizás sea originario en África Central y Etiopía o Sudán, pues ahí es donde se encontraba la mayor diversidad. No se ha podido determinar con precisión en qué época comenzó el sorgo a ser planta cultivada, pero sin embargo, algunas evidencias permiten establecer que este cereal fue uno de los primeros domesticados por el hombre. En, en las tumbas de algunos faraones de Egipto, eh, a Amenet, faraón de las 12 dinastías, existían pues grabados en los que pueden apreciarse plantas de sorgo, y en las ruinas de la Nive, en la ciudad de las antiguas Asirias, se han encontrado grabados que demuestran campos de sorgo. Estos y otros datos que dan alguna certeza para afirmar que por el año 2200 antes de Cristo, pues el sorgo era una de las especies conocidas y plantadas por el hombre, y se ha convertido pues hasta ahora en un cultivo de importancia pues en varios sectores de nuestro país también. Se afirma que hay pruebas contundentes que esta especie surgió en forma independientemente, tanto en África como en la India, donde su principal uso es para el consumo humano. Esta planta fue domesticada y llegó a Europa procedente de la India en el siglo I antes de Cristo, pero nunca se extendió mucho en este continente. Pues no se tiene claro pues cuándo se introdujo el sorgo por primera vez en América, pero también se supone que este llegó en los barcos que transportaban esclavos procedentes de África con el nombre de maíz de Guinea. Es introducido por esclavos negros de las Antillas. Son ellos los que realizaron su posterior diseminación por los países de la cuenca del Caribe y muy posiblemente entre Colombia por Cartagena de Indias con el nombre de Milo. Las poblaciones costeras a comienzo del siglo XVI, en 1957, se introdujo los primeros materiales híbridos, y ya en 1960 se reportan 2.800 hectáreas sembrados con sorgo. Los sorgos primitivos también representaban condiciones morfológicas muy poco deseables para la producción del grano, pues eran de porte elevado y de periodo vegetativo largo. Se volcaban con facilidad y muy difícil de cosechar. La primera selección fue realizada por los productores teniendo como base el tipo Kafir y Milo, por su buena tolerancia a la sequía. Ya con el desarrollo de la genética y el fitomejoramiento y también las introducciones de la mecanización en la agricultura, se hicieron selecciones a partir de materiales originales, obteniendo tipos más precoces y de porte relativamente bajo. Esto fue una breve descripción de origen del sorgo. Ahorita vamos a hablar sobre las importancias.
El sorgo es una gramínea de origen tropical que ha sido adaptada a través del mejoramiento genético a una gran diversidad de ambientes, siendo considerado uno de los cultivos mundiales de seguridad alimentaria. Es por ello que en Argentina se adapta muy bien en las regiones pampeana de clima templado. Además, el sorgo está provisto de estrategias de latencia que permite suspender el crecimiento hasta que restablezca nuevamente las condiciones favorables. También por otro lado son muy variados y sus posibles usos para la alimentación, ganadería, pudiendo ser utilizados como verdeo de verano bajo, pastoreo directo, diferido y como reserva en forma de silo, de grano húmedo y de planta entera como concentrado. El sorgo tiene la productividad de aportar elevadas cantidades de rastrojo que contribuyen a mejorar la cobertura del suelo. Además presenta un sistema radical muy desarrollado y profundo que permite una buena exploración del perfil del suelo. Por un lado también contribuye al mejoramiento de la estructura del suelo y ayuda a mejorar las condiciones físicas y químicas y biológicas. Debido a sus cualidades, el sorgo pues representa una unas condiciones de fertilidad como cultivo ideal para sistemas de producción bajo siembras directas. Eh, la producción mundial del sorgo. El sorgo es el principal cereal de importancia en muchas partes del mundo, pero sus bondades nutricionales o por, o por su resistencia a la sequía y a las altas temperaturas, entre otras ventajas, a pesar de sus fortalezas, todavía ocupa un lugar poco relevante en el sistema de producción, extendiendo pues hay indicios que se que, que en esa realidad pues puede cambiar en un corto plazo. En el ámbito internacional, en algunas variedades de origen que de sumamente importancia pueden ser el Dura o norte de África o el sureste de Asia y la India, y la ferretería proveniente del Sudán. Los registros estadísticos de la FAO dan cuenta que el promedio de alcanzado de la producción de sorgo en las últimas 2 décadas fue del 60,2 millones de toneladas, las cuales son distribuidos en 24 millones de toneladas correspondiente al continente americano, representando así el 38% del total, y el 22,9 millones de toneladas corresponden al continente africano, lo que representa el 38,1 del total, y con eso el 11,3 millones de toneladas, que representa un 18,8% que corresponde al continente asiático, y Oceanía tiene el 3% del total, y su producción es de 1,8 millones por toneladas,
completando pues el análisis con el continente europeo, cuyo promedio alcanza en entre 800.000 millones 800.000 toneladas, representando así el 1,3% del total. Cabe señalar que entre las preferencias de los países productores del continente africano, especialmente de Etiopía y Somalia, al igual que Asia, representa por India, Pakistán y China, suelen producir como recursos alimentarios e ingredientes complementarios de comidas típicas, entre las cuales se encuentran las tortillas, panes, cuscús y gachas, entre otros. El resto tiene como destino pues el foraje o otros derivados en la industria. Eh, eh, en la relación de en la relación pues en el volumen se incrementó un 8% respecto al promedio consignado pues anteriormente, dado que alcanzó a producir el 65 millones de toneladas. Los países que se destacaron por su nivel de producción fueron los Estados Unidos, Nigeria, India y México. En orden de importancia pues le sigue Sudán, China y en menor medida también Argentina, Etiopía y Australia, y entre otros también que participaron a esto. En referencia al comercio mundial, quienes mantenían la hegemonía de este cultivo de explotación es Estados Unidos, seguido de Australia y Uganda. Con respecto a Argentina, pero más de 2 décadas se ubicó entre los 3 primeros del negocio de explotación en los últimos años a nivel de participación. Una de las bondades del sorgo es que el sorgo tiene un destacado poder calórico y es comparado con el término medio de los cereales, ya que contiene 329 kilocalorías por 100 gramos, además de los granos, de la gran cantidad de minerales y vitaminas, entre las que destacan el grupo B, tianina, riboflavina y niacina, y en el grupo E también es rico en hierro, calcio, fósforo, zinc, fibra insoluble. Estas bondades y otras fortalezas lo convierten en un importante alimento antioxidante. En la década de los 90, los investigadores también se destinan parte del mundo trabajando con diferentes variedades de sorgo, especialmente en aquellas que contienen menor cantidad de taninos, las cuales mejoran la digestibilidad y los nutrientes. La situación del cultivo en Guatemala. El sorgo pues o mancillo es una de las gramíneas de la cual pues aprovecha el tallo, el follaje, el grano. Es el quinto cereal más importante del mundo por el volumen de producción, 59.3 millones de toneladas. La superficie de cultivo es de 42.1 millones de hectáreas. Tiene una extraordinaria pues importancia, ya que contribuye a la seguridad alimentaria familiar en muchas de las regiones más pobres del mundo,
que sufren una mayor inseguridad alimentaria. El sorgo cubre alrededor de 37,200 hectáreas en el país, con 26.262 hectáreas en la zona seca del oriente, y ocupa el tercer lugar en área de los granos cultivados en Guatemala, después del maíz y el frijol. La producción del sorgo es usada en la alimentación humana, en la elaboración de piensos para especies menores y en la alimentación del ganado. En las zonas del corredor seco de Guatemala, el sorgo es un cultivo obligado debido a la baja precipitación y a los periodos de sequía. La importancia del sorgo estriba o que complementa o sustituye las necesidades del maíz en las raciones alimentarias diarias del agricultor, y otras características del sorgo que favorece este cultivo en las regiones del oriente del país, en su adaptación a condiciones de humedad limitada, constituye en un aspecto seguro para el agricultor, ya que esta forma se garantiza la producción del sorgo cuando no produce el maíz por condiciones de falta de humedad o sequía. Los productores del sorgo en el país se pueden clasificar en dos categorías: pequeños productores que cultivan aproximadamente el 75% del área y que contribuyen el 60% de la producción, y que complementa y sustituye las necesidades del maíz como sorgo de granos blancos. Y los productores y lo siguiente, que es el mediano productor, que también contribuye y produce el sorgo de grano para la industria y consumo humano y animal. Vamos a hablar sobre la taxonomía del sorgo. Pues es una planta perteneciente a la familia de las gramíneas Poaceae, cuyas semillas se utilizan para hacer harina y como forraje. Es un cultivo alimenticio de importancia en África, América Central y en Asia y Asia Meridional, y es la quinta cosecha de cereal en el mundo. Vamos a hablar sobre la clasificación del sorgo. Como podemos ver, el sorgo pertenece al reino Plantae de la división Magnoliophyta, la cual la división Magnoliophyta es el nombre del pilium o división que en el sistema de clasificación de Cronquist coincide con los otros sistemas que se denominan angiospermas. El nombre se deriva del género Magnolia, seleccionado por algunos autores para dar el nombre del grupo, por ser un género representativo de las que en su momento se creyeron a las angiospermas, con más características ancestrales retenidos. También son llamados plantas con flores. Se conocen cerca de 230.000 especies que han ocupado casi todos los nichos ecológicos, denominando la mayor parte de los paisajes naturales. Pertenecen a este grupo casi todas las plantas arbustivas y herbáceas, la mayor parte de los árboles, salvo pinos y otras coníferas, y plantas especializadas como suculentas,
epífitas y acuáticas. Es de la clase Liliopsida, la cual las monocotiledóneas, denominadas Liliopsidas, son asignadas como clase de clasificación de Cronquist en 1981 a 1988. Son un grupo de angiospermas que posee una sola cotiledón en su embrión, en lugar de dos, como posee los dicotiledoneas. Es de carácter adquirido de las monocotiledóneas ancestrales, y también es la que le da el nombre del grupo. El orden es poales. Los poales son hierbas, muchas de ellas son con polinización anemófila y con pérdida de los nectarios septales. La polinización es anemófila. Se han desarrollado muchas veces en forma de independiente dentro del clado. Además se caracterizan por ser de cuerpo de sílice en la epidermis, por haber perdido cristales de rafidio, y por ser flores con periato claramente dividido en cáliz y corola, con estilos bien desarrollados y fuertemente ramificados. Pertenece a la familia de Poaceae. Los Poaceae o gramíneas son una familia de plantas herbáceas o muy raramente leñosas que pertenecen al orden Poales de las monocotiledonas, con más de 820 géneros y cerca de 12 a 100. La subfamilia es Panicoidae, y la tribu es Andropogoneae, las cuales son hierbas anuales o perennes con hojas delgadas, longitudinales, raramente lanceoladas. Las inflorescencias son en forma panículos terminales compuestos, sostenidos con espaldas, y los racimos están formados por dos espiguillas florales, uno sésil y la otra pediculada. La subtribu es de Andropogininae, y el género es Sorghum Moech, 1794. Y el sorgo se conoce, la descripción del género, la cual es el sorgo, se conoce como varios nombres: mijo grande y maíz de Guinea en África Occidental, kafir y en África Austral, duro en el Sudán, es Tana en África Oriental, y Ovar en la India, y es Kaolian, y en China se le denomina como sorgo por la capacidad de crecer hasta alcanzar una altura elevada y el nombre procede del latín, que es surgere. Y aquí tenemos una de las principales especies que se han denominado en el mundo. Lo podemos ver en la tabla. Esta fue mi pequeña exposición. Le daré el turno al siguiente compañero.
Descripción botánica. Nombre común: sorgo, granomilo, maíz de Guinea. Nombre científico: sorgo bicolor L. Aunque existen muchas variedades de sorgo, pero esta especie es la que se cultiva con fines alimentarios para la obtención de su grano. En la morfología de la planta y según las características botánicas, presenta que el sorgo es una planta de la familia de las gramíneas, considerada una variedad de mijo, que se cultiva como planta anual, aunque es perenne, y en los trópicos se puede cosechar varias veces al año. El sorgo puede llegar a medir entre 1, 2 o 5 metros de altura en variedades forrajeras. Tiene un sistema radicular fasciculado que le permite crecer en condiciones extremas de sequía y resistir heladas. Estas raíces pueden alcanzar los 2 metros de profundidad. El tallo es cilíndrico, erecto y presenta amacollos o nudos estructurales que son típicos de las gramíneas. Sus hojas son verdes, alternas, lanceoladas o glabras, de 60 centímetros de longitud y entre 1 y 7 centímetros de ancho. El tallo tiene una inflorescencia terminal en forma de panícula, compacta de 10, 20 y en algunos casos 40 centímetros, con inflorescencias en panojas o espiguillas. Sus flores son hermafroditas. La semilla o grano es un fruto cariópside de 3 o 4 milímetros de diámetro, esférico y oblongo, de colores negro, rojo y amarillo. A continuación, podemos observar el esquema de una planta de sorgo con sus partes y podemos definir cuáles son y en dónde se ubican cada una de las partes que la representa, y asimismo pues tiene una función en general. Etapa fenológica del sorgo. Se muestran las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo del sorgo y serán explicadas a continuación. La etapa 0 es cuando surge la emergencia. La emergencia ocurre cuando el coleóptilo es visible en la superficie del suelo, que es por lo general de 3 a 10 días después de la siembra. Para lograr una buena emergencia es fundamental lograr un rápido crecimiento que se alcanza con una correcta temperatura y humedad del suelo, profundidad de siembra y un buen vigor de semilla. La siembra debe realizarse con una temperatura de suelo de por lo menos 15 grados Celsius a 5 centímetros de profundidad, de 18 a 20 grados Celsius, para asegurar la germinación, ya que el sorgo es una planta de origen tropical. En esta etapa es posible tratar las semillas con fungicidas, insecticidas y considerar futuras opciones de control de malezas. En la etapa 1 nos da a conocer sobre el estado de 3 hojas. Se dice que la etapa de 3 hojas se produce cuando las lígulas de 3 hojas se pueden ver sin tener que romper la planta. Esta etapa se produce aproximadamente 10 días después de la emergencia, dependiendo de la temperatura. Es importante que la fecha de siembra sea lo suficientemente tarde como para asegurar que las plantas crezcan rápidamente en esta etapa. El crecimiento lento y deficiente control de malezas puede reducir considerablemente los rendimientos ya a partir de este momento. En esta etapa, aunque la parte aérea sea eliminada, por ejemplo, una helada, la planta se recupera bien, ya que el punto de crecimiento se encuentra debajo de la superficie del suelo y no se ve afectado. Etapa 2. Etapa de las 5 hojas. La etapa 2 se produce cuando las lígulas de 5 hojas se pueden ver sin necesidad de romper la planta y se produce cerca de 3 semanas después de la emergencia. El sistema radical se desarrolla rápidamente en esta etapa. La materia seca se acumula a una velocidad constante con condiciones de crecimiento satisfactorias. Durante esta etapa se determina el desarrollo potencial de la planta, ya que se establece el número total de las hojas que tendrá. Los rendimientos se pueden disminuir drásticamente si no se toman medidas para evitar la competencia de las malezas, la carencia de nutrientes, así como también de agua o el ataque de plagas y enfermedades. En la etapa 3, diferenciación del punto de crecimiento. En esta etapa, el punto de crecimiento de la planta de sorgo cambia de vegetativo a reproductivo, que es cuando la planta ha alcanzado el 5% de su crecimiento total y ha tomado el 10 a 15% de todos los nutrientes que tomará durante el ciclo de vida. A partir
De este momento se define el tamaño potencial de la panoja. La absorción de nutrientes es rápida, por lo que el suministro adecuado de nutrientes y agua son necesarios para proporcionar el máximo crecimiento. Las plantas de sorgo crecen muy rápidamente. Esta etapa se produce aproximadamente 30 días después de la emergencia, cuando el cultivo ha llegado a un tercer ciclo. Etapa 4. Última hoja visible. En este punto, todas excepto las últimas 3 o 4 hojas se han expandido totalmente, es decir, se ha determinado el 80% del área foliar. Las últimas 2 a 5 hojas que son inferiores se han perdido. Etapa 5, panoja embuchada. En esta etapa todas las hojas se han expandido totalmente, lo que significa que la planta se encuentra en sus niveles máximos de área foliar e intercepción de luz. El tamaño potencial de la panoja se ha determinado y la misma se encuentra embuchada en la vaina de la hoja bandera. Continúa un rápido crecimiento y absorción de nutrientes. El estrés por falta de humedad o por acción de algún herbicida puede provocar que la panoja no termine de salir de la vaina de la hoja bandera, provocando así una polinización incompleta. En esta etapa se traduce directamente en menores rendimientos. Etapa 6. 50% de floración. En esta etapa se define cuando la mitad de las plantas están en la etapa de floración, la cual comienza en la parte superior de la panoja y baja en 4 o 9 días. En esta etapa, la planta ha formado la mitad del peso seco total. El cultivo ha cumplido el 60% del tiempo total entre la siembra y madurez fisiológica. A partir de este momento, la producción de fotoasimilados se destina exclusivamente al grano. Los fotosintatos almacenados en el tallo también se mueven hacia el grano, y un estrés hídrico severo puede causar una pobre producción de fotosintatos, por lo cual el llenado de los granos se verá afectado. Sin embargo, si las condiciones ambientales son favorables, la planta de sorgo puede compensar las limitaciones que hayan sucedido durante el ciclo y que hayan causado un menor tamaño de la planta, área foliar o panoja, así como el peso de los mismos. Etapa 7. Grano pastoso. En esta etapa el grano tiene una consistencia pastosa y el llenado de grano se produce rápidamente. Aproximadamente la mitad del peso seco del grano se acumula entre las etapas 6 y 7. Las hojas inferiores siguen envejeciendo, entre 8 a 12 hojas mueren en esta etapa. Etapa 8. Grano duro. En esta etapa se alcanzan las 3/4 partes del peso seco del grano. La absorción de nutrientes en este momento es prácticamente nula. Un estrés hídrico severo, así como una helada temprana, se traducirá en un grano chuzo. Etapa 9. Madurez fisiológica. En esta etapa se alcanza el máximo peso seco de la planta. En los granos se forma un punto oscuro. La humedad del grano depende del híbrido, con valores que oscilan entre 25% y 35%. Y esta madurez fisiológica no es la madurez de la cosecha, ya que el grano aún debe perder humedad antes de poder ser cosechado para un almacenamiento convencional. En cambio, si lo que se busca es un grano húmedo o cosechar temprano para luego hacer un secado artificial, el sorgo se puede cosechar en cualquier momento a partir de esta etapa. Requerimientos nutritivos. Para conocer la disponibilidad de nutrientes para establecer un cultivo, depende de varios factores, entre los que mencionamos los tipos de suelo, entre los que podemos encontrar el suelo arcilloso, en donde pues el suelo arcilloso absorbe el agua lentamente, las plantas también absorben el agua en forma lenta, no es funcional para los cultivos, ¿verdad? Pero también podemos encontrar lo que es limo o suelo franco, en donde pues las partículas finas de arcilla y limo llenan los grandes espacios porosos de arena. El suelo retiene más el agua, para las plantas no se escurre tan fácilmente como suele suceder con el suelo arcilloso. Este tipo de suelo pues es propicio para la agricultura, ya que es fácil de cultivar, fértil y no se encharca. Y el suelo arenoso, en donde se dice pues que no pueden tener tanta humedad, se les llama también suelos áridos. Los cultivos no sobreviven en estos suelos si no cuentan con lluvias o riegos frecuentes. Como sabemos, pues
la fuente principal de una planta pues es el agua, ¿verdad? Un elemento clave a considerar para la obtención de una alta productividad del sorgo, tanto de biomasa aérea como grano, es el manejo de la nutrición del cultivo. Una buena planificación comienza con la realización de un correcto diagnóstico, utilizando toda la información que pueda estar disponible, como el análisis de suelo y planta, la historia agrícola, antecesores, fertilizaciones previas, mapas de rendimiento, mapas de suelo. El diagnóstico permite detectar qué nutrientes pueden aparecer como limitantes para la producción, teniendo en cuenta la potencialidad edafoclimática de la zona. Otro de los aspectos a considerar para el manejo adecuado de la fertilización son los requerimientos de los principales nutrientes necesarios para el desarrollo del cultivo y la cantidad de los mismos que serán exportados a través de sus granos y forraje. El sorgo posee requerimientos similares que otras gramíneas, como el maíz y trigo, presentando una buena respuesta a la fertilización tanto en ambientes limitantes como en ambientes ideales. La disponibilidad de nutrientes para el cultivo depende de distintos factores, entre los que se incluyen tipos de suelo, rotaciones y cultivo antecesor, sistemas de labranza y condiciones ambientales. La dotación de nitrógeno, de fósforo y, según la zona que se trate, de potasio. Los elementos menores están en la generalidad de los casos presentes en cantidades suficientes para el cultivo del sorgo, pero de tener algún indicio previo de alguna carencia de la zona es conveniente tenerlos en cuenta en el análisis. Podemos ver los macronutrientes que son esenciales para la planta. El nitrógeno. El sorgo requiere de grandes cantidades de nitrógeno, de manera semejante al maíz, por la gran producción de biomasa y rápido crecimiento. La demanda de nitrógeno comienza a partir de los 20 a 30 días posteriores a la emergencia hasta los 10 previos días a la floración. Durante este periodo el cultivo toma alrededor del 70% de nutrientes requeridos. La buena provisión de nitrógeno desde los primeros estadios permitirá al cultivo un rápido crecimiento y una superficie aérea foliar para interceptar la mayor cantidad de radiación y así transformarla en biomasa. Como podemos ver, encontramos un fertilizante de urea que contiene el 46% de nitrógeno y nitrato de amonio con un 34%. Fósforo. La respuesta del cultivo a la fertilización fosfatada depende del nivel de fósforo disponible en el suelo, pero también es afectada por factores del suelo, del cultivo y del manejo del fertilizante. Suelos del material parental rico en potasio con contenidos medios a altos de materia orgánica, altas temperaturas y pH ácidos están asociados a mayor disponibilidad de fósforo. Debe tenerse en cuenta también los requerimientos del cultivo en base al rendimiento esperado. El diagnóstico del nivel de fósforo disponible se basa en el análisis de muestras de suelo del horizonte superficial. Es necesario reponer con la fertilización la cantidad de este nutriente que es exportado del lote, ya sea a través de la cosecha de granos o de la extracción de biomasa aérea para la confección de reservas. Como fertilizante podemos encontrar fosfato de amonio doble DAP, con un 18% de nitrógeno y 46% de fósforo. El potasio. Este nutriente es muy necesario para el crecimiento temprano y el desarrollo de las hojas. Es poco móvil por su fijación a las arcillas del suelo. Vemos la presentación que estas tienen con un 0% de nitrógeno, 0% de fósforo y un 60% de potasio. Micronutrientes o micronutrientes o microelementos. Son elementos minerales que las plantas usan en pequeñas cantidades, en especial en todos los procesos enzimáticos. Son esenciales para el correcto y rápido funcionamiento de la planta. Los microelementos
esenciales son el boro, el cloro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, zinc, principalmente para el desarrollo y formación de la planta de sorgo. Buenos días a todos. Bueno, para la ecología del cultivo de sorgo, pues directamente, según el mapa de zonificación ecológica de Guatemala, Holdridge, el sorgo se produce en las zonas subtropical seca, la cual cuenta con condiciones climáticas, días claros y soleados durante los meses que no llueve y parcialmente nublados durante la época de marzo y abril. La época lluviosa corresponde especialmente a los meses de julio a octubre, donde ocurren las precipitaciones más importantes. En este caso, precipitaciones más importantes, es más esperado por los pequeños agricultores que no tienen la mayor cantidad de fondos para poder sufragar esos gastos en los que se pueden invertir en este tipo de cultivos. En algunos, en Guatemala, los departamentos de producción de sorgo que son más frecuentes, en mayor cantidad, está Chiquimula, Zacapa, Izabal y Progreso. Estas áreas específicamente son áreas en donde casi se mantiene en constante soleado. En otros casos, así como Baja Verapaz, que también en las épocas de verano, pues directamente no se presenta ninguna precipitación ni ningún rasgo de lluvia. Rara la vez que llueven, son condiciones eh, muy peculiares que se presentan, pero Chiquimula, Zacapa y Zabalía del Progreso pues mantienen esta constante época de sol, inclusive cuando llega la época de lluvia, la época de invierno, que se conoce aquí en Guatemala, pues prácticamente en algunos días pues se mantiene en constante soleado. Por eso es que para esta planta es muy factible poder producirse en estas áreas. Inclusive Baja Verapaz y en algunos pequeños agricultores siembran este tipo de cultivo para sufragar algunas necesidades, ya sea de su propia persona o para sus animales, que en este caso a ellos se les da este tipo de producto al momento de cosecharlo. Así es como se mantiene el sorgo en las áreas soleadas o en campos libremente de nubes, donde no hay ninguna seña de precipitación, en donde pueda caer lluvia y que pueda afectar al proceso de desarrollo del sorgo. Mientras que en las épocas de lluvia hay grandes dificultades. Dentro de ellas permanece la humedad. La humedad no es un factor que ayude a la planta a poder mantener un desarrollo bueno, porque lo lleva a condiciones en donde el tallo empieza a pudrirse. Otra de las dificultades, pues, es la maleza, en donde pasa cierto tiempo de poder controlarlas y a pesar de que se controlan con productos químicos, simplemente pasan una cantidad de días, ya sea de 5 a 6 días, y la maleza nuevamente pues empieza a emerger. Y eso pues no es muy factible para este tipo de plantas, ya que requiere de una limpieza donde pueda poder desarrollarse y no tener ningún tipo de problemas para poder llegar a la madurez y a la cantidad de semillas pues, que se espera en cada manzana. Muy bien. Las tecnologías de producción en el
cultivo de sorgo. Podemos observar que una de las grandes que ha existido desde la antigüedad, pues es la utilización de arado para poder hacer surcos y poder arar el suelo. El arado, con la palabra arado, se entiende aquel proceso que permite apartar terrones horizontales de la superficie del terreno, que es prácticamente partir el suelo y puede sacar, voltear, pues, inclusive se quita la maleza dentro del plano que se quiera cultivar. Luego estos terrones se envuelven y muelen para volver al terreno a su estado inicial, que eso quiere decir que va a estar directamente bien, bien aplanado o bien, que quede bien suavecito el terreno para favorecer el paso de las sustancias orgánicas, garantizando nutrición y espacio al nuevo cultivo que se quiera empezar a sembrar. A esto se le conoce como la labranza tradicional, que se ha practicado ya desde las épocas antiguas en los inicios para poder cultivar cualquier tipo de planta. En este caso, directamente no sería cualquier, porque hay algunas plantas que requieren una mayor utilización de algunas otras técnicas. Pero para el cultivo de sorgo se puede utilizar este tipo de técnica. La otra, pues, es la labranza mínima. Con los sistemas de labranza mínima y la labranza cero, los productores tienen una herramienta alternativa para una mejor conservación del suelo. Esta práctica, que se elimina el arado o se labra la tierra poco tiempo antes de la siembra, ofrece un método inmediato de siembra a la cosecha del último cultivo, situación que con la labranza convencional no es funcional, pues necesita de mayores rastros de tiempo. Y esto se sabe porque el tipo de situaciones que presentan a veces pues, complica el desarrollo de algunos cultivos. Y también, en este caso, pues sería el sorgo. La labranza cero o siembra directa. Este método consiste en sembrar directamente sobre la marca, en este caso los surcos, sea que se han sembrado antes, y el cultivo rastrojo del cultivo anterior, como dije antes, moviendo solamente el suelo por la hilera de la siembra. Quiere decir que una vez que hayamos cultivado, podemos reutilizar nuevamente el surco para no perder mucho más cantidad de presupuesto y volver a hacer lo que inicialmente se hizo con la labranza. Entonces, al momento de hacer este tipo de prácticas, pues, ahorra bastante tiempo y directamente también con la cantidad de tallo que queda en el suelo, servirá para nuevamente abonar el suelo donde se haya quitado la primera cosecha. Eso ayuda bastante a nutrir el suelo y a mantenerlo con gran cantidad de nutrientes, pues para que ayude un poco al desarrollo del nuevo cultivo que se coloca encima. Estas son pues, prácticamente tres tecnologías de producción que se han practicado ya desde hace tiempo, y en algunos casos pues, la siembra directa que algunos productores hacen, así como en el caso de Baja Verapaz, no sé si en otros lugares también los hacen, pero al ver algunas personas lo que hacen es
simplemente arar el suelo y agarrar un puño de semilla de sorgo y cuando ya se tiene el surco, pues directamente botar esas semillas en el surco, sin dejar ninguna cantidad de espacio, que esto pues requiere a veces para poder tener una mayor cantidad de producción y por supuesto un buen desarrollo. En este caso, la siembra directa es simplemente agarrar la semilla, teniendo ya el surco y empezar a botar dentro del surco. Esta es una práctica que se hace como siembra directa para algunos pequeños productores. En algunos casos pues también se practican en gran cantidad, pero no es de una mayor eficiencia, ya que algunas veces teniendo este tipo de técnicas pues, no favorece bastante, ya que el desarrollo entre cada planta pues se sabe, se compiten por los nutrientes del suelo, y al momento de hacer eso el sorgo pues a veces no, alguno de ellos no obtiene la mayor cantidad ni la misma cantidad de nutrientes que el otro, causando que algunos se retrasen y otros que llegan a su desarrollo en el tiempo estipulado. Muy bien. Así como nosotros también que avanzamos en las grandes tecnologías y pues, se logra una gran cantidad de desarrollos que faciliten entrada de trabajos sustituyendo los trabajos de forma manual a poder sustituirlos por trabajos de tecnología o maquinaria directamente manejados por una sola persona. En nuestro lado izquierdo podemos observar una maquinaria que es directamente aquí, pues se le conoce como un extractor para hacer la labranza de suelo, que es nada más y nada menos que labrar de suelo. Este tipo de maquinaria pues facilita al momento de poder cultivar el suelo, ya que, como mencionaba anteriormente, en los inicios se utilizaba ya sea dos bueyes o a a un caballo para poder hacer ese tipo de trabajo. Entonces, conforme se estuvo pasando el tiempo, pues también eso se dejó de hacer, aunque hay personas todavía en la actualidad que utilizan este tipo de técnicas. Pero, sin embargo, la mayoría opta por este tipo de materiales que es mucho más fácil poder hacer el tipo de cultivo. Y, por supuesto, la maquinaria deja el suelo mucho más ligero y mucho más fácil al poder ingresar las semillas dentro del suelo. Pues a nuestro lado derecho se tiene nuevamente otro tipo de maquinaria, que en este caso la eh, es controlar el tipo de suelo al momento de hacer eh, quitar la maleza básicamente. Ya en algunos casos pues utilizan esto también como forma de echar agua, ya que algunos de estas maquinarias pues, se utilizan para ese tipo de trabajo. Pero más, sin embargo, esto es para controlar el suelo que se ha estado quitando bajo la plantación que se tiene sembrada. Muy bien. La otra, que es la más conocida entre las industrias que se han estado estableciendo en diferentes partes de los países, ya sea en México, en Guatemala, algunas veces se logran adquirir este tipo de maquinarias para poder desgranar directamente el sorgo y obtener en menor tiempo una cantidad favorable y mucho más rápido. Este tipo de maquinaria pues, directamente es para cosechar la semilla.
haciendo de que un corte directamente del tallo, volviendo para poder desgranar el sorgo, que es directamente la semilla que está en la punta. Se hace de forma ordinaria en algunas industrias que son de gran cantidad, que no se puede hacer directamente de la forma tradicional, que es optar por algunos mozos o algunas contrataciones que se llegan a hacer a las personas, como son grandes cantidades de cultivos, entonces se lleva mucho más tiempo al poder cosechar una cantidad que la empresa espera que sea favorable. Entonces, la forma más fácil es optar por este tipo de materiales y directamente los hacen en horas, mientras que en la forma tradicional se llevan días, inclusive semanas, y a veces cuando se hace ese tipo de trabajo de la forma tradicional, se pierde en algunos casos la semilla, porque estas, así como se ve en la imagen, también caen al suelo y directamente ya pierde una gran cantidad de semillas la empresa. Y la forma más fácil, pues, es optando por estos materiales. En esta imagen se puede apreciar directamente la cantidad de, de espacio que cubre la frente de la maquinaria al poder desgranar, agarrando más de unas 12 o 13 surcos, y directamente es mucho más fácil optar por este tipo de material, aunque algunos pequeños productores lo hacen de forma tradicional porque no tienen el presupuesto ni la cantidad de cultivos para poder optar por este tipo de maquinaria que son industriales. Muy bien. Para finalizar, es bastante importante hacer algunas recomendaciones en este tipo de cultivo, pues que precisamente es un cultivo de grano básico aquí en Guatemala. Entonces tenemos que el sorgo tolera mejor la sequía y el exceso de humedad en el suelo que la mayoría de los cereales, y crece bien bajo una amplia gama de condiciones en el suelo. Eso quiere decir que aunque el suelo tenga algunas dificultades, soporta y tiene la capacidad de tolerar quizás no un mes de días sin agua, sino que directamente tal vez aguante unos 6 o 7 días sin agua, pudiendo soportar esa cantidad de tiempo y aún así con poder continuar con su desarrollo normalmente. Y en segunda, pues tenemos que es fundamental que el suelo tenga una adecuada humedad en el momento de la siembra para lograr una emergencia rápida y homogénea y con ello una buena implantación de cultivo. Eso sí es importante. Lo más recomendable, pues, si se espera para los pequeños productores, esperan la época de lluvia, pues en la primera caída de lluvia, pues empiecen a arar, aprovechar la cantidad de agua que hay en el suelo, porque el suelo se pone húmedo, y es momento de empezar a sembrar. Y así tener una gran cantidad de emergencia que sea obviamente homogénea. Porque si en este caso se logra hacer un desvío de este tipo de cultivos, pues algunos de ellos se retrasan. Y precisamente si algunos de ellos se retrasan, uno no puede cortar la cantidad de semillas a cosechar y dejar para otro día lo que aún no ha madurado. Eso pues conlleva grandes consecuencias, más si es en áreas directamente de las industrias que son grandes cantidades de cultivos, y eso no favorece porque tienen un presupuesto directamente ligado a tal día
donde se puede llegar a obtener una cantidad necesaria o inclusive máxima de lo que se espera. Y por eso es importante ver esa forma para tener un resultado bastante eficiente y tener la misma cantidad y la misma madurez y cosechar al mismo tiempo toda la semilla sembrada. También el sorgo además tiene la capacidad de permanecer latente durante un periodo de sequía y reprender su crecimiento en favorable, aunque estas situaciones de estrés modifican su comportamiento, como mencionaba también anteriormente, de que no se puede retrasar y pues, también algunos de ellos pues tienden a tener dificultades en su desarrollo y no dar la cantidad de semilla que se espera. El sorgo requiere de temperaturas altas para su desarrollo normal, siendo por lo tanto más sensible en las bajas temperaturas que otros cultivos. Esto prácticamente en las áreas donde haya mucha humedad, este tipo de cultivo no produce una cantidad de semillas, inclusive al momento de sembrar, las semillas emergen, pero llegan a un punto en donde ellos llegan a podrirse, el tallo no soporta la cantidad de agua que hay en el suelo, ya que este requiere de una absorción de agua, en donde solo requiere una cantidad mínima para poder tener un desarrollo favorable. La fotosíntesis que esta planta hace, pues directamente es una fotosíntesis completa. No se puede decir que si se tiene bastante agua en exceso en las áreas húmedas, pues las complicaciones son muy altas y al momento de cosechar no se esperan buenos resultados. Por eso la recomendación de que si se quiera sembrar este tipo de cultivo, pues que sea en un área seca para que pueda obtener grandes resultados y esperar la mayor cantidad de producción y cosechar directamente la cantidad total que uno espera. Y por último, pues es moderadamente tolerante a los suelos con alguna salinidad o alcalinidad, siendo su comportamiento ante estas condiciones mejor que la de otros cultivos como el maní, la soja y el maíz. Bastante favorable el sorgo, ya que algunas veces pues, se sustituye el maíz por este tipo de cultivo. Algunos pequeños agricultores pues lo siembran directamente para necesidades, como lo mencionaba antes, y también pues se sirve para poder brindarles alimento a sus animales, que es en este caso pues, a los animales bovinos, porcinos también, que se les puede estar dando este tipo de alimentación. Entonces, esto ha sido nuestra presentación. Espero que les haya ayudado bastante y que tengan un buen día. Nos vemos.